Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker. Una vez más les comparto video demostrativo en el cual vamos a tener el gusto de presentarles un producto bien pero bien suave. Estoy muy entusiasmado porque se trata de una casetera Double Deck de Kenwood. Modelo correcto es KXW595. Pertenece al periodo de entre 1990 al 92. Y a simple vista, déjenme decirles francamente, les voy a decir lo que me pasó a mí cuando yo la vi por primera vez. Debido al aspecto que tienen, mire, tienen un aspecto así como negro, un poco grisáceo, con un acabado mate, es decir, no es un acabado brillante, que sinceramente, si no veo la marca Kenwood, diría que es una casetera X, así, cualquier casetera que dudaría si funciona, dudaría si sirve y por supuesto de la calidad, pero cuando vi que se trataba de un producto de Kenwood, pues la verdad me llamó la atención, entonces dije, vamos a ver qué onda, no vamos a probarla. Y pues resulta que, oh sorpresa, pues wow, la verdad, aunque no parezca, la estructura, el diseño, que podría ser mucho mejor, ofrece una calidad, un desempeño excelente. ¿Ok? Aquí en el canal les he presentado varios productos que, por ejemplo, muchos son de cassette que no han funcionado, que ya no recorren las aspas, que ya no tocan bien, etcétera. Muchísimas fallas, sobre todo de cassette. Entonces, muchos de ellos los he otra vez, pues, vuelto a la vida, les he dado una second chance, como dicen, ya que pues se les ha dado mantenimiento, reemplazo de bandas, limpieza, etcétera. Pero este producto que estamos viendo ahorita a pantalla nunca ha sido reparado y se van a sorprender la calidad de audio que ofrece. Entonces, con esta casetera, para aquellos que no saben, podemos escuchar música, podemos grabar música de cassette a cassette con su función de tubing, que es copiado, y también podemos capturar música desde un dispositivo externo. En la parte posterior hay únicamente dos salidas de tipo RCA. Entonces, una es de entrada, que es para la función especialmente de rec, es decir, una línea de captura, y la otra que es viene ahí señalado con la palabra play, que solamente va a ser para sacar la señal de audio, que en este caso yo ya tengo conectado a mi amplificador. Y la verdad, estoy encantado de cómo se escucha esta casetera. Realmente, vuelvo a decir, no parece por el diseño, que podría ser mucho mejor, pero pues bueno, así lo diseñó Sony por allá en los inicios de los 90s. Y aquí en este video yo les voy a demostrar cómo es que funciona. Realmente es muy fácil de manejar este dispositivo, no tiene gran chiste y la verdad es una excelente calidad que ofrece. Ok, bueno, entonces estéticamente ya les había dicho que es un acabado tipo mate, un poco grisáceo, negro, más a simple vista puedes decir que es negro, pero sí en ciertas partes agarra una tonalidad grisácea. Ok, entonces tenemos la casetera o la bandeja para reproducción, esto es solamente para reproducción, y la bandeja B que es bueno, la bandeja B es para reproducir y también para grabar audio, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer una copia de cassette a cassette, vamos a tener el original aquí y el cassette en blanco acá, ¿ok? Al centro vamos a ver una pantalla que no es nada más ni nada menos que un ecualizador gráfico muy pero muy sencillo, que se va a iluminar de acuerdo a los niveles de intensidad del volumen, los decibeles. Ahí vamos a ver qué tanto se ilumina, ¿ok? Tres botoncitos en la parte central. El primero es para el filtro tipo Dolby, que en este caso es Noise Reduction Dolby tipo B. Ese es el filtro que tiene este equipo. Y también del lado opuesto, aquí tenemos un botón para seleccionar si vamos a tocar una cinta de tipo normal, es decir, tipo 1, o si es una cinta tipo metal, que en este caso te ofrece dos opciones.
De inicio te podrías ir un poquito con la finta aquí. Yo de hecho me fui así como que me estateé un poco, pero cuando es normal, el tipo cassette, es decir, el uno que es el más común, el botón debe estar presionado, es decir, hacia adentro. Cuando es una cinta tipo metal, el botón debe estar hacia afuera. ¿Ok? Y aquí arriba lo bautiza como normal, que es hacia adentro, y high, que sería un tipo de cinta metal, hacia arriba, es decir, hacia afuera. ¿Ok? Lo mismo aplica ese principio de hacia arriba o hacia afuera, sumido, como quieran decirlo ustedes. Ah, la función del dubbing, que es la copia. Si ustedes quieren hacer una copia de cassette a cassette, necesitan activar el dubbing. Ahorita está desactivado porque está hacia afuera, pero cuando yo lo presiono, se activa y aquí aparece una luz encendida debajo de la leyenda dubbing precisamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo comience a grabar aquí en la bandeja B, el equipo va a entender que yo voy a transferir el contenido de un cassette a otro, siempre y cuando esté activado el dubbing, ¿ok? Si ustedes apagan el dubbing, se entiende o el equipo va a entender que ustedes van a copiar, perdón, van a capturar audio desde la línea de captura en la parte posterior, ya sea desde un dispositivo externo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cable. En unos momentos más vamos a conectar nuestra tableta y les voy a demostrar cómo es que graba desde dispositivo externo. Puede ser una casetera, puede ser un reproductor de discos compacto, una tablet, un celular, cualquier dispositivo que tenga la conexión o la salida de este tipo, ¿ok? Igual con sus coples, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más nos falta? El botón de encendido apagado y esta perilla que está aquí. Esa perilla va a ser para controlar el nivel de volumen de grabación, es decir, a qué, cuánto nivel, a qué tan alto el volumen quieres ponerlo al momento de que estés grabando, que se grabe con poquito volumen, a la mitad o con mucho volumen. Hay que tener un poquito aquí de mesura, porque si le das mucho volumen, la grabación puede salir saturada. Entonces lo vas a detectar ya cuando hayas grabado y reproduzcas en otro equipo que retumba muy feo, es decir, que se saturó. Entonces, con esta perilla ahí podemos controlar qué tanto nivel de volumen de grabación queremos obtener. De igual forma, en el otro dispositivo, es decir, el que vamos a conectar aquí, del cual queremos grabar la fuente, vamos a también a nivelar el control de volumen. Es decir, entre los dos vamos a tener un cierto equilibrio entre la tableta, en este caso, que ya está regulada a cierto volumen, y también aquí. Primero la tableta yo la subí, la fui subiendo casi al máximo, y lo que le faltó ya lo compensé con esta perilla de nivel de grabación de entrada. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve esos controles en el panel central. Los controles de reproducción, fácil, play, adelantar, regresar, stop, etcétera. Lo mismo acá, no hay problema. El botón de rec siempre va a bajar si es que tienes un cassette al interior. Si no hay ningún cassette, no va a bajar el botón de rec, ¿ok? Esto lo comento porque, aunque ustedes no lo crean, hay personas que me han preguntado que por qué no baja el botón de rec. Es debido a eso, que no tienen un cassette al interior y por eso no baja el botón, ¿ok? Bueno, entonces vamos primero con las reproducciones. Vamos a checar la bandeja letra A, que es solamente para efectos de reproducción. Para las personas que quieran, por ejemplo, escuchar música con derechos de autor o música de artistas conocidos, les voy a dejar un link en la descripción para que vayan a la página de Instagram. Ahí les voy a dejar un video de aproximadamente 1 minuto y medio, más o menos, para que puedan apreciar bien. Aquí en este video vamos a hacer la prueba, pero es con música que no tiene derechos de autor, para que precisamente pues YouTube no nos quite el derecho a monetizar. Ok,
Entonces vamos a ir primero con esta cinta que ya tiene música de la biblioteca de YouTube. Ok, el equipo ya está encendido. Entonces vamos a colocarlo. Ok, y ok, un dato adicional. Voy a mencionar que, bueno, al momento de presionar el botón de playback en ambas bandejas, sí hay que presionarlo fuerte, pero en bandeja letra A, que es la de reproducción, hay que presionarlo todavía un poquito más fuerte. ¿Ok? La razón la desconozco, simplemente así es el equipo, así salió. Hay que presionarlo un poquito más fuerte para que atranque, para que el botón se mantenga abajo. ¿Ok? Miren, por ejemplo, le damos así. Y no, hay que darle más. Ahí está. Ahí está. Vamos a aplicar pausa. Ok, seguimos. Ok, vamos a reproducir este mismo cassette, pero ahora en la bandeja de grabación, la bandeja letra B, para comparar más que nada el nivel de audio de cada una de ellas. Pausa. Ok, hasta llegó. Vamos a ver qué canción sigue. Ok, vamos a regresarla. En este modelo de casetera lo que sí estoy extrañando un poco y sí haría falta es el contador de cinta a 3 dígitos. La mayoría de equipos de este tipo traen un contador de cinta que ayuda mucho a saber pues en qué posición estaba el cassette cuando empezaste a grabar. Por ejemplo, empezar el número 23, entonces si grabas más adelante y te quieres regresar para no saber cómo en qué punto iniciaste todo, pues dices me regreso a la cifra 23 y ahí empecé a grabar. Entonces eso es como el punto de referencia, pero aquí lamentablemente no tiene contador de cinta. Ok, vamos a escuchar.
vamos a cambiar acá y vamos a adelantar. Playback. Ok, ahí está. Entonces ahí vimos que en ambas bandejas logra reproducir de manera correcta con muy buena calidad de sonido. Realmente este equipo, si ustedes lo conectan a un amplificador, a un sistema de bocinas con buena potencia, realmente va a sacarle un tremendo sonido, porque la verdad sí tiene muy pero muy buena calidad de sonido. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a pasar con lo que es la función de la copia de cassette a cassette. Entonces, para aquellos que no saben, por ejemplo, los cassettes se pueden grabar muchísimas veces. También es otra de las preguntas que me hacen. Obvio, son nuevas generaciones que no conocen estas tecnologías. Entonces, todo cassette lo podemos grabar una y otra vez y otra vez y otra vez hasta el cansancio, hasta que la cinta prácticamente se llega a romper, cosa que, o sea, no pasa si el equipo está reproduciendo bien, pero infinidad de veces puedes grabar. Vamos a usar este cassette. Entonces, sobre ese cassette vamos a grabar, y de hecho ya tengo material que yo grabé antes de hacer este video. Vamos a escuchar, mira. Ahí van a escuchar ahorita un material que yo grabé desde la tableta, y va a ir subiendo poco a poco el volumen. Ok, ahí se va escuchando, mira. Ok, ahí le fui subiendo poco a poco el volumen. Aquí tengo el cable auxiliar, todavía no lo tengo conectado. Listo, vamos a regresar todo. Ok, y en este caso vamos a grabar pues una de las canciones hacia el otro cassette. Ok, recuerden que tenemos que tener activado lo que es aquí, dubbing. Ahí está activado dubbing. Y primero vamos a escuchar el primer cassette. Ok, vamos a grabar esa canción. Voy a poner pausa aquí y voy a presionar el botón de rec. Listo, ahí está listo para poder grabar. Entonces, cuando vas a grabar de cassette a cassette, la perilla de volumen queda sin efecto, no hay problema. Esa perilla de volumen de grabación es solamente cuando nosotros vamos a grabar desde un dispositivo externo. Ok, entonces si yo desactivo lo que es el dubbing, entonces la casetera, la bandeja B, va a entender que vamos a capturar desde aquí. Entonces no queremos eso. En este caso queremos capturar el contenido de este cassette a este otro. Ok, vamos entonces con la grabación. Quitamos pausa en la bandeja B y quitamos pausa en la bandeja letra A. Ok, ya aplicamos pausa en ambas caseteras. Ahora le damos stop aquí, acá también stop. Quitamos pausa, regresamos. Ok, stop. Vamos a escuchar. Ahí está. Vamos a escuchar a ver qué tal. Ok,
Otra vez regresamos. Listo, ok. Volvemos a la posición inicial en la bandeja B. Vamos a sacar este cassette. Entonces, en este momento ya demostramos que efectivamente se puede hacer la función de copia de cassette a cassette sin problema. Ok, la lleva a cabo excelente. El cassette que estamos utilizando en la bandeja B es tipo normal. Ustedes pueden utilizar cintas tipo 2 que son de cromo, tipo 4 que son las mejores, las cassette tipo metal. Tienen pues un sonido ya máximo superior, ok. Entonces también depende mucho si el cassette pues es nuevo, si ya tiene mucho tiempo de uso, pues ya también la calidad se le reduce, ok. Entonces ahorita vamos a hacer la prueba de grabar desde un dispositivo externo. En este caso, como les mencioné, vamos a usar nuestra tableta. Aquí tengo la tableta, ok, y vamos a grabar el contenido de un video, ok, el audio de un video, ok. Ya ahorita ya está conectada mi tableta. La vamos a poner aquí, simplemente vamos a esperar que se ponga. Ahí está, ahí la voy a dejar. Entonces el nivel de volumen ya estaba ya ajustado. Acá puede que varíe un poquito, ahorita lo podemos compensar. Entonces vamos a hacer la grabación desde una tableta hacia el cassette, ok. Vamos a poner pausa y otra vez el botón de rec, y cuando ya estemos listos quitamos la pausa y presionamos aquí el playback, ok. Entonces vamos a quitar la pausa. Siempre es recomendable esperar unos 5 segunditos para que se quite el área blanca, ahí no graba nada el cassette. Damos play acá. Ok, a ver, se nos está pasando algo, permítame. Es lo que sucede cuando no desactivamos el dubbing. Por ejemplo, aquí yo cometí la omisión de no quitar el dubbing. Entonces, como no he quitado el dubbing, simplemente no voy a alcanzar a escuchar lo que estamos sacando de señal del dispositivo externo, en este caso la tableta. Entonces voy a tener que empezar otra vez. Ya está la pausa, quitamos la pausa, ok, pasan unos 3-5 segunditos, playback, ahí está. Aquí yo estoy reduciendo el nivel de volumen de grabación. Vamos a subirlo otra vez. Hasta ahí. Stop. Ok, regresamos todo. Al final, esos cambios que hice de volumen los van a escuchar ustedes en la grabación, ok. Vamos a desconectar aquí nuestra tableta para que vean que no hay truco. Ahí está el cable, aquí está el cablecito.
Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ahí es cuando le bajamos el volumen y ahí viene la subida otra vez. Ok, ahí está. Vamos a regresarlo todo otra vez. Ahí está. Okay. Vamos a comprobar a ver si tiene auto stop. Es algo que no lo menciona. A ver. Sí, efectivamente. Cuando está reproduciendo y se acaba un lado, solo se autodetiene. ¿Okay? Algunos modelos, por ejemplo, se autodetienen tanto para adelantar como para retrasar y reproducir, incluso para grabar también. En este caso se autodetiene cuando está reproduciendo, y en el caso de la bandeja B, también cuando está grabando y la cinta ya se acabó, pues también se debe de autodetener. ¿Ok? Bueno, pues entonces así es como funciona este equipo. La verdad, como les dije al inicio del video, yo me llevé una gran sorpresa porque estéticamente no parece el equipo realmente que estuviera, bueno, no que estuviera, sino que ofreciera esa calidad que acaban de escuchar. Entonces, bueno, solamente porque vi la marca Kenwood dije, ok, esto merece una oportunidad, y realmente puedo decir que sí valió la pena. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a apagar aquí nuestro amplificador y también vamos a desconectar todo para mostrarles lo que es el número de serie. Ay, perdón. El número de serie, ¿ok? Vamos a desconectar todo acá. Ok, y le vamos a dar la vuelta. Ok. Listo, ok. Como dije anteriormente, es algo muy fácil. Solamente hay cuatro entradas. Entonces, bueno, entre comillas cuatro entradas, pero en realidad son dos conexiones. La primera de ellas, que es la de la derecha, play, esta fila, es solamente para sacar la señal hacia un sistema de bocinas externo, consola, amplificador, etcétera, ¿ok? Esta otra fila, la de la izquierda, dice Rec y está dividida por canal. Canal rojo es el canal derecho y el canal blanco es el izquierdo. ¿Ok? La línea de Rec es precisamente para capturar audio desde dispositivo externo. ¿Ok? Así de fácil, muy sencillo que es este equipo. Vamos a echar un vistazo acá a la etiqueta del fabricante y sobre todo para que vean el número de serie. Este número de serie termina 297.
para que vean que es absolutamente real este video y corresponde con el equipo que estamos promocionando. Vemos también el modelo y la marca del fabricante que ya habíamos mencionado al inicio de este video. Producto elaborado en China, ¿ok? Y pues ahí está. Para quien esté interesado en adquirir este equipo, pueden leer la descripción. Ahí le vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también un enlace directo a nuestro Instagram. Ahí vamos a compartir un video con música de artistas conocidos para que tengan todavía una mejor idea de cómo es que se escucha este equipo. Realmente con cassettes originales, híjole, se escucha fabuloso, ¿okay? Tremendo, me encanta el sonido de este dispositivo por Kenwood, una double deck, está muy suave, ¿ok? Y pues también se les invita a que si les gustó el video se suscriban, comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a las personas que se suscriben, a la gente que comenta en el canal. Muchas gracias por estar activos. En la medida de lo posible vamos a ir respondiendo. Siempre respondemos lo más pronto posible. Entonces, de igual forma, tratamos de dar siempre la mejor respuesta a todo mundo. ¿Ok? ¿Y qué más se nos pasa? Pues la mecánica de envíos, aunque este es un equipo que pues realmente no es así como que tan frágil, pero les voy a dar el tip. Vamos a darle un tip aquí a las personas. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la tienda en línea, te va a dar dos opciones de envío. Entonces, si tú lo pides a domicilio, el sistema automáticamente lo más probable es que te lo va a mandar vía FedEx, ¿ok? Entonces vía FedEx te va a tardar entre 7 a 10 días con posibilidad de retrasarse aún más, y el manejo pues es vía terrestre, es un poco más rudo el asunto. Muchas veces rompen el empaque y no lo dejan igual que como uno lo empacó. Entonces sucede un montón de cosas, ¿no? Más tardado y más riesgo de que se pueda dañar tu equipo. Yo recomiendo en este caso a las personas pedirlo por servicio DHL o estafeta. Para poder acceder a estas dos paqueterías tienes que elegir retiro en sucursal. No pedir servicio a domicilio, sino retiro en sucursal, y cuando elijas esa opción te debe de dar opción de DHL o estafeta. ¿Cuál es la diferencia? Tiempos de entrega 1 a 2 días hábiles. Por ejemplo, estafeta es al día siguiente, es súper rápido el servicio, el manejo es mucho mejor y pues no corres riesgos de que tu equipo llegue mal y lo tienes lo más pronto posible, ¿ok? Bueno, pues más que nada eso. Saludos a todos mis amigos, saludos Marcelo Valenzuela, saludos a Gabriel Vargas, que por cierto no le he mandado mensaje, una disculpa por ello. Ya el tornamesa llegó súper bien, todo sin problemas, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos, yo soy Gus Walker, nos vemos en la próxima entrega, que esté muy bien y que tengan un excelente día. Gracias, saludos.